Amigos de Reconquista Network, bienvenidos. Hoy es viernes. Viernes, el cuerpo lo sabe. Viernes, la política mexicana. Viernes del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica con Miguel Salinas, que se encuentra desde la Perla Tapatía con nosotros en vivo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz viernes. Gracias, querido Luis. Pues aquí con el gusto, siempre el placer de estar aquí compartiendo todo el mundo de la política y la realidad alterna que tenemos en México. No es la misma realidad en la que vive nuestro presidente, pero nosotros tenemos una realidad con otros datos y aquí siempre es un placer compartirla contigo, con tu auditorio, que siempre nos hace favor de vernos cada semana en de los dos lados de la frontera y allende los mares también allá en Europa y otras partes. En otras partes, sí es cierto. Un saludo a toda la gente que nos ve, por cierto, también allá en la madre patria y en otros rincones del mundo. Por Miguel, cierto, déjame nada más comentar rápido. Hay ándale. un español que siempre es el primero que se conecta, que siempre pone el primer saludo, así que hay que mandarle también un saludo y un agradecimiento por su fidelidad a nuestro programa. Mi compa que Rafael, precisamente. Entonces, qué bueno que aquí lo tenemos como siempre. Ya, adelante. Sí. Ahí está, quedó. Un saludo, mi queridísimo Rafael, también comenta. Un abrazo, por cierto, a todos allá. Oye, Miguel, pues antes de comenzar en materia y todo, quiero agradecer a las personas que hacen posible este programa por medio de sus contribuciones en Patreon. Ahí lo ven en pantalla. Puedes tú también elegir el nivel de membresía que quieras ser partícipe, o también, aquí lo tengo, por medio de la suscripción al canal de YouTube. También gracias a las personas que nos apoyan, por cierto, en especial allá pone a Miguel con la pasta dental, la solicitada y querida pasta dental, que ahí va creciendo poco a poco, muy gustosos. Qué bueno, Miguel, para todas las personas. Si no han conseguido alguien que se las provea, pónganse en contacto, ahí viene la información con ese correo, para que puedan ir coordinar, o pídanle a su distribuidor local que se ponga en contacto con Miguel para poder distribuirla ahí. Ha sido muy solicitada, muy buenos reviews, por cierto, me han dicho, me han mandado mensajes privados y todo. Te felicito, Miguel. Muchas gracias. Y pues a echarle ganas. Vamos a llegar a crecer a esto, vamos a ser emprendedores, ¿verdad, Miguel? Así es, esa es la meta, la finalidad, la intención, pues por la salud de la gente y bueno, pues también para que la gente pueda tener un producto de calidad y que nosotros también tengamos una manera, ¿no?, de allegarnos recursos para poder financiar estas actividades que a veces no alcanzamos a cubrir con las contribuciones o con los donativos, pero que pues hay que buscarle por otros lados, ¿no? Sí, en efecto, ahí están. Pues, mi queridísimo Miguel, ¿qué tenemos, por cierto, en el boletín este fin de semana? ¿No te han castigado? Sí, no, ya se habían tardado. Ya tengo otra vez. Ya sabía. Soy el canal, yo creo que favorito, así para los, como diciendo, ¿qué hacemos este fin de semana? Me imagino que así están los sensores allá de esta plataforma, ¿no? ¿Qué hacemos este fin de semana? Miguel, ¿Dónde que no se los anda? esconda. ¿Hace cuánto que no castigamos al canal del boletín? Pues de una vez, ¿sí? Entonces han de echar volados a ver quién le pone el castigo, ¿no? Sí, es que te acuerdas que te había comentado que había subido la conferencia de la doctora Chinda hace unos días al canal alterno, me lo castigaron. Entonces quise hacer una maroma. En la madrugada del domingo al lunes subí la conferencia de la doctora Chinda a este canal, bueno, al canal principal, ¿no? Al que tiene más suscriptores, pero lo hice con una intención. De hecho, la quería subir y prácticamente inmediatamente bajarla, ¿no? Lo que quería era que se creara una copia de respaldo en un canal alterno que tenemos en otra plataforma, que me parece que se crean en cuanto uno sube un video, se crea una copia y además esos videos se quedan a pesar de que YouTube te los quite. Por eso quería hacerlo, básicamente para que tuviéramos un lugar donde pudiera verse, pero no, pues no, me ganó YouTube. Estuvo, yo creo que menos de una hora, lo tiraron y no se alcanzó a crear la copia y entonces salieron las dos cosas. O sea, me castigaron, no se hizo la copia y tampoco pude subir este programa porque lo tenía programado para el lunes como si fuera transmisión en vivo y resulta que se quedó subido, pero nadie lo puede ver, quedó como un video privado. Entonces, hasta que termine el castigo, lo voy a poder subir. Así que en este mundo de la censura en el que nos desenvolvemos, querido Luis, pues ya sabes que soy cliente asiduo, ¿no? Sí, todo en nombre de la diversidad, Miguel, por cierto. Diversidad de opiniones, siempre y cuando no sea la tuya. Entonces, claro. Ahí está la clave. Hay libertad de expresión siempre y cuando no digas lo que piensas.
Exactamente. Pregunta, por cierto, que si pueden conseguir la pasta dental en España por medio de Amazon. Todavía no, ¿verdad? Bueno, tú respondes. No, fíjate que, pero yo espero, estas son de las metas que quisiera ponerme este año, de poderla tener y distribuir a través de Mercado Libre y de Amazon. Tengo que investigar bien cómo son los mecanismos y si se ocupan los mismos permisos de exportación que si fuera una exportación directa. O sea, son algunos trámites que hay que averiguar, investigar, papeleos, etcétera. Pero sí me interesa, por supuesto, poderla tener al alcance de quien la quiera comprar fuera de México a través de estas plataformas, que hay que, pues, sacarles provecho. A veces venden cosas que no sirven para nada, pues hay que poner también a la disposición cosas que le puedan ser, pues, útiles a la gente, ¿no? Sí, en efecto. Entonces estén pendientes para que cuando llegue este momento pueda estar ya usted adquiriendo la pasta dental. Gracias a todos los comentarios, por cierto. Ahorita vamos a estar respondiendo más preguntas. Miguel, pues hay mucha actividad en México, hay mucha tensión, curiosamente se está dando estas semanas, yo lo noté aquí con los Estados Unidos, como que no pinta bien la situación. Primero que nada, pues, ¿qué nos platicas? ¿Qué fue esta semana ahí en México? Bueno, la verdad es que fue una semana muy movida con muchos temas, muchos asuntos que se estuvieron comentando. Todo también tiene que ver con la repercusión que tuvo esta escalada de violencia que vimos la semana pasada, de la cual ya platicamos en el programa anterior, sí, de pues estos pues narcobloqueos o demostración de poder, como tú lo quieras llamar, de parte de algunos cárteles. No se identifica todavía cuáles fueron, si fue el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa, o varios simultáneamente, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que sí ha tenido mucha repercusión esto. Yo te envié el fin de semana un video de un analista que parece que está en Estados Unidos. Me pareció muy bueno lo que dice, me pareció muy concreto. No he podido comprobar las fuentes, pero básicamente la conclusión o el análisis que este analista mexicano radicado en Estados Unidos estaba o llegaba a la conclusión era de que aparentemente, ya ves que habíamos informado que se había descubierto una narcocumbre supuestamente aquí en un municipio cercano a Guadalajara, y que eso había sido el detonante de toda esta escalada de violencia. O sea, que se iban a reunir los líderes de un cártel, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, para designar un nuevo dirigente, y que al ser descubiertos por las Fuerzas Armadas, por el ejército, eso había desatado supuestamente toda esta escalada de violencia. Bueno, era pues medio absurdo, esa era la versión oficial, por eso parece medio absurda y tiene, vamos, cierto grado de incongruencia en el sentido, por ejemplo, bueno, son dirigentes del mismo cártel, es decir, es gente que me imagino que cotidianamente se reúne, no tenían por qué hacer una narcocumbre que fuera descubierta cuando es gente, es como si fueran los directivos de una, ¿qué te diré?, de una empresa, ¿no? O sea, ahí es donde yo le veo como cierto grado de incoherencia. Bueno, eso por un lado. Pero lo que dice este analista es que realmente la narcocumbre fue entre efectivamente los dirigentes de uno o varios cárteles con pues altos mandos del ejército mexicano, con la intención de que pues estos altos mandos iban a darles las instrucciones que mandaba a decir el cabecita de algodón o el cabeza de pañal, como le quieran llamar, ¿no? Bueno, pero, y que aparentemente el asunto y que lo que desató toda esta trifulca es que había sido descubierto este asunto por aviones espía del ejército norteamericano, y que el embajador Ken Salazar había sido informado por el Departamento de Estado que se estaba realizando esta narcocumbre, y él se puso en contacto con pues con Gers Manero, que es el director, ¿no? el fiscal general de la República, y a su vez él se contacta con el ejército, con el secretario Sandoval, que es el secretario actual de la Defensa, y él a su vez informa a los que estaban en esa narcocumbre que desataran el caos con la idea de crear una cortina doble. Bueno, esa es la conclusión a la que llega este analista. O sea, sí tiene, yo creo que más puntos de realidad que la versión oficial del gobierno. Es algo espeluznante que fuera así, pero yo creo que, viendo además el antecedente de López Obrador con la simpatía y la cercanía
que ha tenido con los cárteles de narcotráfico, me imagino que sí tendría cierto o mucho grado de realidad este análisis, aunque nos pareciera casi surrealista, pero la realidad es que yo creo que sí tuvo algo que ver. Pero además, por si había ciertas dudas, esta nota que tú estás mostrando, efectivamente el embajador dijo de una manera pues muy fuerte, ¿no? Que la inseguridad prácticamente era un tema casi más importante para la relación de Estados Unidos que el mismo TEMEC. ¿Por qué? Precisamente porque si existía un clima de inseguridad en México, era imposible que florecieran pues las inversiones. O sea, diciendo, bueno, primero enfócate en resolver el problema de la inseguridad, claro, y después ya podemos platicar, si tú quieres, el tema de bueno, cualquier otro tema, ¿no? Todo está sometido a este filtro que es el de la inseguridad, porque si no hay las condiciones, pues los inversionistas se van, como es ampliamente sabido, pues claro, pero que para nuestro querido cabeza de algodón, digo, cabecita de algodón, para decirlo con cariño, pues no, parece que no está tan claro, ¿no? Y él piensa que puede gobernar a través del terror. Ahora, ahí te va otro asunto. Él quiere implementar esta guardia pretoriana, ¿no? Conocida, bueno, la guardia bolivariana, como se le conoce en Venezuela, pero que aquí se llama la Guardia Nacional, y la quiere tener como un ejército alterno precisamente para aplastar a sus oponentes. Entonces, esto ha generado reacciones incluso de la ONU, ¿no? Que le hicieron llegar también un extrañamiento al gobierno de México, donde le decían que el gobierno estaba militarizando la seguridad pública y esto era algo que no era conveniente en una democracia, ¿no? Entonces, por eso dice López Obrador, bueno, pues sí, no es conveniente en una democracia, por eso ya vamos a dejar de ser una democracia, ¿no? Prácticamente pues sí, claro, eso va a ser lo que, ese es el mensaje implícito, ¿no? De estas acciones que está haciendo López Obrador, ¿no? Fíjate que algo muy interesante menciona aquí en Salazar sobre la inseguridad. Es como hablar de una carne asada y no tienes asador, haz de cuentas, ¿no? Pues cuándo, a qué horas. Entonces, ahí está uno de los problemas. Al parecer, mi cabecita de algodón, hombre, mi conhead, no lo tomó muy bien, curiosamente, Miguel, porque Estados Unidos emitió alertas a sus ciudadanos que se alejen de varias ciudades de México. Y Andrés Manuel López Obrador, como lo ven ahí, publicado, por cierto, por el Grupo Reforma, dice que pide respeto a las críticas, como pues no sabía que era ofensivo decirle a sus ciudadanos, cuidado porque está peligroso ahorita México, pero pues al parecer es una ofensa, no sé. Pues yo me imagino que se va a convertir en delito de hoy en adelante también cuando las mamás, ¿no? Tienen esa buena costumbre de darle la bendición a sus hijos, ¿no? Cuando salen de la casa, pues claro, porque eso atenta, ¿no? Eso genera una mala impresión de México como un país violento, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar prohibido también dar la bendición a tus hijos cuando salgan a la calle. Pues claro que le cae mal cualquier señalamiento de la incompetencia que es cada vez más evidente del gobierno, y siempre su reacción es la misma, querer que nadie se meta. Y ahorita vamos a hablar de un tema también explosivo que salió esta semana que tiene que ver con eso. Ya habíamos comentado la semana pasada, efectivamente, que parte del esfuerzo de López Obrador va encaminado a aislar a México, aislarlo con la intención precisamente de que en las próximas elecciones presidenciales de los que se supone, en teoría, se van a celebrar en el 2024, no haya injerencia extranjera que impida el fraude electoral que él está pues tratando de llevar a cabo. Claro, claro. La reforma electoral que él propuso y que quiere llevar, que quiere que apruebe el gobierno, el Congreso, ya fue señalada precisamente por el nuevo presidente del INE, el consejero presidente, como un atentado contra la democracia y que iba a demoler la democracia en México para instaurar un gobierno autoritario. Entonces, aquí estamos viendo todas las señales, obviamente, está muy claro, pero todavía hay gente que se resiste, ¿no? Que no lo cree, que piensa que estamos exagerando, que no puede ser posible que este hombre que usó la bandera de la democracia, pues claro, como todos los dictadores, ¿no? Son demócratas hasta que llegan al cargo y ahí se acabó. Ahí sí. ¿Verdad? O sea, ya termina la democracia porque ya no se ocupa, porque ya obtuvieron su fin,
su meta y ya, pues de ahí en adelante pues, se convierten en dictadura, como la que tenemos en Nicaragua con el nefasto de Ortega, como la tenemos en Venezuela, en Cuba, y recién estrenada pues ahora en Colombia. En Colombia. A ver cómo les va en Chile. Estos países que, bueno, de Bolivia pues ya sabemos, ¿no? Que votaron a Evo, luego regresan sus huestes y bueno, pues a ver, este bloque, ¿no? Que está queriendo imponer pues las dictaduras bananeras, ¿no? A lo largo de todo el continente y que Brasil pues es el último bastión que se mantiene firme, que ojalá nuestros hermanos brasileños tengan la claridad para no caer, no repetir el error que ya tuvieron con Dilma Rousseff y con Lula da Silva, de meter al país en sentido contrario, ¿no? En una reversa económica y social que los lleve pues a la crisis social de la que no han podido salir durante tantos años, ¿no? Sí, que por cierto preguntan, ahorita la contamos más adelante, Miguel, ¿qué sabes sobre el rumor de que mi queridísimo Andrés Manuel Cabecita de Algodón quiere que su esposa sea la sucesora en el poder? Ahorita si quieres hablamos de eso más adelante, Miguel, que se me hace muy buena pregunta. De volada te quiero señalar, hay una nota que hoy salió, que estuvimos discutiendo o platicando justo antes de entrar al aire, Miguel y un servidor, donde México, como lo hemos mencionado la semana pasada, está tratando de romper su relación comercial con Estados Unidos como la tiene actualmente, que es a través del TLC o el TEMEC, un tratado de libre comercio, ¿ok? Que es único a nivel mundial, por cierto. O sea, México, pues Estados Unidos prácticamente le impuso condiciones a los pocos países con los que tuvo tratados bilaterales, pues, sobre todo ahorita que se está desmoronando la cadena global. Habló con Corea, le dijo, mira, si vas a querer hacer tratados conmigo, estas son las condiciones. Bueno, habló con los ingleses e igual le puso condiciones, estas van a ser las condiciones. México fue el único, no de los pocos, el único que le puso, no todas evidentemente, pero le puso algunos requisitos y Estados Unidos dio concesiones a final de cuentas a México y además a los demás no se las dio. Pues al parecer están tratando de romper esto. Y a la vez Estados Unidos, sale la nota, está trabajando en un tratado de libre comercio con Taiwán, Miguel, nomás para que te des una idea, o sea, justo en el patio trasero de China. Taiwán, que por cierto tiene una alta manufactura de tecnología, de chips y semiconductores, etcétera, etcétera. Entonces ya está la infraestructura ahí, por cierto, y se le metería hasta la nariz a China, por cierto. O sea, ahora, si antes, bueno, no lo puedo decir por respeto al público, pero si antes estaba difícil, ahora más. O sea, si ya ahorita los chinos batallan con Taiwán, ahora imagínate teniendo ahí los intereses gringos con un tratado de libre comercio, olvídate. O sea, ya despídete de una vez de esa isla, entonces, a estas alturas. Entonces, México, como ven aquí en la nota, según expertos, Miguel, dicen que México vería como ventaja eso. Yo todavía no estoy seguro, a lo mejor sí, a lo mejor no, si eso sería algo ventajoso para México o no, por las tensiones que hay entre los gringos y los chinos. Pero no sé cómo lo veas tú. Bueno, está interesante esto. Yo, antes de entrar al aire, yo había entendido otro enfoque diferente y te había comentado ciertas cosas que no voy a decir porque ya me di cuenta que yo estaba en un error. Pero está interesante, fíjate, salió una nota, eso sí te lo comenté y lo repito, de que la idea era que varias de las inversiones de Estados Unidos, de empresas norteamericanas que están maquilando y que tienen plantas, ya sea armadoras o de cualquier otra índole, o sea, de carácter industrial en Asia en general, no se especifica si en China o en qué parte de Asia, pero en Asia en general, se iban a traer a México. Eso es algo que ya se había hablado desde incluso del tiempo de Donald Trump, que era lo más inteligente para hacerse. Es decir, para Estados Unidos lo más lógico sería que si quieren, digo, dentro de las estrategias de bajar costos de producción y que no quieran pagar los salarios y las prestaciones que se tienen que pagar en Estados Unidos, se podían, por eso muchas empresas se llevaron maquilas a Asia para pagar costos mucho más bajos, y Donald Trump los incentivó y algunos casi hasta los obligó a traerlas de regreso a Estados Unidos con la idea de generar fuentes de empleo, lo cual para el gobierno pues era muy bueno, para las empresas le resultaba costoso en cuanto al costo o al precio, ¿no? Que tenían que
incrementar en sus productos y que muchas veces el público en general pues no le iba a pagar. Bueno, entonces la solución a eso, la solución lógica es que esa mano de obra o esa maquilación se realizara en México. Eso era lo lógico. ¿Por qué? Pues por la distancia y porque se podían homologar hasta cierta medida no solamente los procesos de calidad, sino quizás hasta un poco los precios. Entonces, esa era la solución. Ahora, a raíz de que llega López Obrador, pues muchas empresas, evidentemente, que ya habían aceptado hacer esto, pues salieron volando, salieron corriendo, dijeron, no, con este loco que está incendiando el país, que va a incendiar el país, yo no me voy a quedar a arriesgar mis inversiones. Entonces se volvieron a ir a Asia y la idea es ahorita traerlas de regreso. Yo lo veo difícil si las condiciones en México no cambian. O sea, más allá de que México tenga todas las ventajas y bondades físicas de infraestructura por cercanía con Estados Unidos, todo lo que tú quieras ponerle, no compensa el temor y la desconfianza que genera un gobierno encabezado por un demente inestable que no sabe realmente de cómo va a amanecer mañana y si de repente le agarra el síndrome de Hugo Chávez y empieza a decomisar todo, ¿no? Entonces, exprópiese, ¿no? Ya ves como ese famoso video que iba caminando, iba expropiando, y creo que hasta la mamá de alguno de los trabajadores también, expropienla también, oiga, pero es que es mi mamá, no importa, hay que expropiarla, ¿no? Entonces, sí, entonces el asunto es, sí, porque es que él no tenía, entonces necesitaba una, ¿no? Bastante bien. Entonces, el asunto es que por eso es que esta desconfianza. Ahora, este asunto de Estados Unidos puede ser un amago, y yo imagino que la gira de la Pelusa fue más o menos en ese sentido, es decir, hay que explorar la posibilidad de que Estados Unidos firme un tratado de libre comercio con Taiwán, pero con la idea, y al tenerlo, tienen un pretexto de tener pues tropas y un acuerdo, porque no solamente sería un acuerdo comercial, me imagino, sino un acuerdo también de protección mutua. O sea, eso es así como muy entre comillas, ¿no? O sea, si alguien invade Estados Unidos, pues Taiwán le tiene que entrar. Eso simplemente es el pretexto, obviamente. La idea es proteger a Taiwán, por supuesto, ¿no? Sí, la vez difícil que Taiwán lo defienda, ¿no? Si México invade Estados Unidos, porque sería lo que faltaría, ¿no? Que los ejércitos de Chairos vayan a invadir Estados Unidos. Entonces, pues Taiwán podría entrar a defender Estados Unidos, ¿no? Bueno, el asunto es que yo creo que va por ahí. México, yo no sé hasta dónde saldría beneficiado de un acuerdo con Taiwán, y yo me imagino que si firma, fíjate, ahí sí podría ser, es una posibilidad. Si Estados Unidos firma un acuerdo de Tratado de Libre Comercio con Taiwán, no sé hasta dónde involucren a México, que es lo que platicábamos antes del programa, con la intención de romper esta alianza aparentemente que se está fraguando entre México y China. Y este analista que hablábamos al principio del programa, que había dicho que toda esta narcoviolencia se había desatado porque fue descubierto el plan donde estaba negociando el ejército con los narcos y llevándoles el plan de ruta de López Obrador. Todo esto supuestamente quien estaba detrás era el gobierno de China. Entonces yo no sé si este TLC con Taiwán si va a avanzar o no, pero podría tener como una consecuencia indirecta para México el que Estados Unidos lo obligara ahora a ya no tener tratos comerciales. Es decir, Estados Unidos puede decir, mi trato directo ahora va a ser con Taiwán, y tú como mi socio principal México te obligo a que tú también tengas como tu socio principal en Asia a Taiwán y ya no a China. Podría ser con la idea de romper una posible influencia cada vez más creciente de China en México. O sea, hay que ver cómo se va desenvolviendo este asunto, pero puede tener mucho de fondo. Ahora, esto que mencionas de romper este coqueteo con China, se me hace muy sensato en términos prácticos, Miguel, porque hay varias notas. Esta es una vez más, ya que andábamos rascándole ahí por El Economista, pues sacamos otra ahí en pantalla que pueden apreciar. México, por razones de geografía, no tiene la capacidad agropecuaria para la cantidad de gente que tiene. O sea, no produce la tierra lo suficiente para alimentar a más de 130 millones de personas. Por consecuencia, tiene que importar alimentos. México tiene mayor parte desierto en el norte, junglas al sur, y obviamente zonas fértiles, pero no están
tan extensas ni siquiera interconectadas, o sea, están esparcidas, por así decirlo, mayormente en el Bajío o el altiplano mexicano. Bueno, dicho esto, México se ve forzado a importar sus alimentos. Estamos viendo los problemas que tiene Alemania por depender del gas ruso, porque pues nada más está de que Vladimir Putin pues se levante de malas y empiece, y Trump curiosamente hay un video como en el 2018 que se los advirtió a los alemanes, y los alemanes se ven en Naciones Unidas riéndose de Trump, donde les dice Trump en su cara, tienen que tener cuidado porque dependen de los alemanes, de los rusos. De los rusos, ustedes Alemania, y al momento en que se les caga mal a ustedes o un chistecito de mal sabor o algo, los rusos se los van a controlar más cortándoles el suministro, y se reían lo que estamos viendo precisamente ahorita. Bueno, Estados Unidos es el que surte a México de alimento, entonces quieres pelear a quien tú le compras, por cierto, la mayor parte de tus alimentos, no se los compras a China, no se los compras a nadie más, y aún así te quieres asociar con alguien que no te está surtiendo nada. Hace mucho pusimos unas gráficas, Miguel, si no recuerdas, que es literal mínimo, o sea, es risible quererse intercambiar uno por el otro, y estás obviamente alienando ahí a tu proveedor. No lo veo yo como pues, muy sensato. Ahí sí, para que veas, podría haber hambruna. Bueno, efectivamente, yo creo que aquí el riesgo precisamente es eso. Nosotros tenemos nuestra seguridad, nuestra soberanía alimenticia en manos de Estados Unidos. Es decir, bueno, de hecho sería un contrasentido. Más bien no tenemos una soberanía alimenticia. Dependemos efectivamente, y no solamente de alimentos, también dependemos de prácticamente de los combustibles, o sea, la gasolina. Sí. Yo creo que gran parte del gas, el diésel, todo lo estamos importando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no puedes tú pelearte con alguien de quien dependes para comer y para vivir. Bueno, alguien en su sano juicio. Ahora, un demente, por supuesto que puede hacer cualquier clase de locuras, o sea, en eso radica precisamente su condición de que está fuera de la realidad y que no tiene una capacidad para medir el peligro y simplemente se mueve en base a impulsos desaforados. Bueno, a ese es López Obrador. Entonces, aquí vemos un riesgo muy grande de que Estados Unidos tiene todos los elementos para obligar al gobierno de México a acatar sus órdenes. Ahora, la pregunta aquí del millón es ¿por qué no los ejerce? O sea, ¿cuál es la razón por la que el gobierno de Estados Unidos no le mete la presión necesaria al gobierno de... Fíjate, Donald Trump pues no llegó a este punto, o sea, él tenía los mismos elementos, tenía las mismas armas y no necesitó recurrir a ellos aparentemente para doblegar a López Obrador, ¿no? La pregunta aquí es ¿por qué Biden no lo hace? O sea, aquí bueno, el gobierno, ¿no? Y aquí además, mira, hablando de Donald Trump, curiosamente, Miguel, ustedes muchos se les olvida, Donald Trump iba a mandar $250,000, o sea, prácticamente el número de tropas que mandó Irak a la frontera, ahí de estar al ladito protegiendo, nomás viendo hacia México, esperando cualquier tipo de incertidumbre para tomar cartas en el asunto. Pero el secretario de Defensa, y pues prácticamente para acabar pronto le hicieron ahí un boicot. Ese era el plan de Trump, poner orden, porque obviamente ahí Estados Unidos se de control, y así que le trataron de cortar ahí los planes y todo, o sea, entre su mismo staff, aún así pues se pudo componer un poquito ahí la situación. Imagínate si tuviera ahora sí el poder. Lo digo porque existe la posibilidad de que esta persona regrese al poder, y si cuando andaba atado de manos ya se las andaban viendo negras varios en México, ahora sí llega pero con la espada desenvainada, ¿sí me explico? Entonces ahora sí llegaría pues cortando cabezas a diestra y siniestra, y México, pues imagínate rompiendo tratados de comercio y todo, pues no creo que era una posición muy benéfica, ¿verdad? Con Trump al poder, haciendo esos desplantes y esos berrinches. No sé cómo lo ves tú, pero estamos hablando de una gran cantidad de tropas, Miguel, 250,000 reservas, o sea, es un número muy considerable, ¿me explico? O sea, entonces, coqueteando con China, a ver, permíteme, déjale hablar a mis marinos y ya no te surto, o sea, no estamos para estos juegos, no sé cómo lo ves tú. Bueno, ya ves que nosotros habíamos platicado la posibilidad, hace tiempo, ¿no? De que si Trump hubiera concretado su reelección,
probablemente a estas alturas López Obrador quizá estaría en una cárcel de Estados Unidos, probablemente, ¿no? Y no lo digo como broma ni como ironía, o sea, lo estoy diciendo en serio. Probablemente Trump ya hubiera actuado contra él, porque Trump sabe que pues, López Obrador realmente es su enemigo, o sea, puede tratarlo con cierta displicencia y decir que somos amigos y lo que tú quieras, ¿no? La realidad es que él sabe que López Obrador es aliado de sus enemigos, ¿no? A los que él está combatiendo. Entonces, lo utilizó, pero yo creo que se iba a deshacer de él más tarde o más temprano. Para López Obrador, aunque parezca irónico, lo mejor que pudo haber pasado era, pues evidentemente, que Trump pues no le permitieran ejercer el segundo periodo inmediatamente después, porque le dio estos 4 años de margen a López Obrador para seguir destruyendo el país, y ya en el 2024, de todos modos, López Obrador, pase lo que pase, que yo creo que ya no va a estar en condiciones él mismo de poder seguir al frente y va a poner algún títere, o a lo mejor pierde la elección si es que se logran preservar las instituciones todavía que nos puedan garantizar una elección libre. Si fuera esa la condición y llegara a ganar Trump, bueno, pues ya Tomás López Obrador iría de salida. Pero no sabemos qué vaya a pasar de aquí entonces. Todavía falta mucho tiempo, estamos hablando de un par de años. Sí. Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo no sé, a lo mejor se va primero Biden, ¿no? Digo, viendo las condiciones de uno y de otro y la fragilidad de uno y de otro, yo los veo pues muy mal. La diferencia es que sí se llevan como 15 años de diferencia, ¿no? Como 10, 12 años, pero el deterioro de López Obrador quizá es peor que el de Biden, ¿no? Porque además Biden, bueno, ya sabemos quién es y cómo está mentalmente. Yo no sé si es un loco peligroso o simplemente es un anciano decrépito, pero López Obrador es un loco peligroso. Es un tipo de mente que además está armado, ¿no? Claramente se ve que Biden pues lo están manejando, da hasta a veces tristeza de ver cómo lo maneja. O sea, el pobre hombre está más perdido que, bueno, no quiero decir nada, está muy perdido este señor, y se ve que pues no sé qué tipo de medicina esté tomando para que lo mantengan de pie siquiera. O sea, se ve perdido el señor. Sí. Lo dije la vez pasada con Patricio, una de las características recientes de los líderes demócratas los presidentes específicamente, es que ellos vienen siendo la proyección de sus esposas. O sea, realmente Biden es la proyección de Jill Biden, la esposa de Biden, como Michelle Obama proyectó su poder y su influencia en Barack Obama, como Hillary Clinton evidentemente proyectó su influencia y poder a través de Bill Clinton, lo que ella no podía hacer. Es lo opuesto con los republicanos, y lo dije con Patricio, nadie puede acusar a George Bush de lo que tú gustes y mandes, pero no puedes decir, esa es la mano de Barbara Bush, ¿me explico? O sea, de la esposa. Evidentemente Melania con Trump tampoco, simplemente no se dio ahí, ni con el papá Bush tampoco, o sea, entonces, digo, pero ni con Laura. Es una característica de los demócratas, entonces. Sí, el hombre, y ahí sí no lo digo en término despectivo, pero son hombres beta, prácticamente, en ese aspecto donde llegan al poder, pero no por convicción propia, sino porque hay alguien que los está empujando, ¿sí me explico? Y lo que distingue al conservador, que en este caso se une al Partido Republicano, es que son más sus ideas. Pueden estar mal, pueden incluso ser controversiales y no gustadas, pero evidentemente las ideas de Trump son de Trump, evidentemente las ideas de Bush eran de Bush. O sea, ¿sí me explico? Igual con Laura Bush, Laura Bush pues era de la bibliotecaria y todo, pues George W. Bush no era por ahí. Eso era más que evidente. Pero una persona, George W. Bush, una vez más, no es que justifique su presidencia ni nada, pero tenías una idea clara de sus convicciones y qué hacía. Como Reagan, ¿no? Como Reagan también, o sea, son personas, Nancy pues no era la que proyectaba ahí su influencia y poder, y así sucesivamente. Es una característica del hombre liberal, es hombre beta en ese aspecto políticamente hablando, y esto es muy importante. Después hacemos un punto extra sobre la masculinidad, etcétera, etcétera, para otra ocasión, pero este es uno de los que estamos viendo.
Aquí yo veo a Biden, evidentemente, pues manipulado por la esposa y por los hilos del poder y todo, y Andrés Manuel no necesariamente. O sea, tú lo conoces más, ¿verdad? O conoces más de él, que no veo que sea la esposa quien realmente esté ahí el empuje detrás de él. Incluso hasta no se le llevan bien, según tengo entendido. Sí, de hecho la pregunta que hizo Chari hace rato sobre si sería posible o es viable una candidatura. Yo no la veo posible, básicamente pues, por lo que tú dices, o sea, ni siquiera se llevan bien. De hecho, muchos analistas han informado que ni siquiera vivían juntos previo a la campaña, ya estaban separados porque ya ella no lo soportaba a él. O sea, yo creo que sí hay una diferencia abismal. Mira, esta mujer me parece detestable en todos los aspectos, ¿no? Pero no le puedes quitar que tiene un doctorado en letras latinoamericanas, me parece. O sea, al simple hecho de tener un doctorado y el otro que de plano rebuzna y con faltas de ortografía. La universidad esa que me dijiste, la donde te compras los sitios, ¿cómo se llama la que dijiste, la Universidad de México? Ah, sí, la Universidad de Santo Domingo. Esa mierda. Egresado, con honores. Con honores, ¿no? De la Universidad antes era la del claustro, ¿no? Pues ahora ya no es claustro, pero ahora de los arcos de Santo Domingo, ¿no? En el corazón de la Ciudad de México. Bueno, pues de ahí es graduado López Obrador, ¿no? Y pues obviamente la diferencia entre los dos yo creo que es muy notoria. Sí. Y pues han cohabitado, convivido, se soportan, se toleran, pero yo creo que en cuanto termine la presidencia, pues Beatriz va a seguir con su vida por su cuenta. Yo no le veo ninguna aspiración. Es más, aspiraciones puede tener, pero no creo que tenga ninguna oportunidad porque López Obrador no se lo permitiría. Porque así es él. Es una mujer que no se le ha sometido y que le puede brincar, y por eso queda descartada. O sea, él necesita a alguien como Sheinbaum, que sea totalmente sumisa, que obedezca. Como la gaviota. Órdenes, como sí, o sea, cualquier otra mujer que se le ponga de tapete, como lo era, por ejemplo, la ex secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, que es una delincuente electoral confesa y que ahora además es la candidata para ser gobernadora del Estado de México por Morena, por supuesto, y obviamente pues al ser delincuente es mejor vista por López Obrador. Y a quien puso, fíjate, para que veas cómo se maneja este asunto y hablando de la sumisión de las mujeres, a quien puso en su lugar como nueva secretaria de Educación es a otra mujer que no tiene la más remota idea de lo que es el sector educativo en México. Es una profesora de primaria que ejerció hasta 1984, es decir, fue la última vez que fue maestra en 1984, y a partir de ahí se dedicó a la grilla sindical, a la grilla política, y era la portera, literalmente, la nana de los hijos de López Obrador, era la que cuidaba su casa, lo que tú quieras, y lo ha acompañado durante todos estos años, y ahora es la secretaria de Educación Pública. ¿Tú qué crees que se espera de semejante espécimen ahí? Y independientemente de que sea hombre o mujer, eso no si fuera un hombre estaremos diciendo exactamente lo mismo. Aquí el asunto son este tipo de mujeres las que López Obrador busca tener a su lado. Por eso Beatriz Gutiérrez Müller no califica en cuanto a que pues ella tiene un criterio propio y va a hacer las cosas como a ella le plazcan, no se va bien o mal, al capricho irracional de López Obrador, ¿no? Entonces, ahorita ya antes de acabar el programa hablamos del brillantísimo nuevo programa educativo que anunció esta semana el gobierno de López Obrador para ejercerlo, y yo creo que sí va a ser un parteaguas a nivel mundial, porque nosotros como mexicanos pues tenemos que distinguirnos, sobre todo con este México después de la cuarta T, no puede ser un país igual a los demás. O sea, todos los países del mundo pues buscan ciertas cosas ya muy choteadas, ¿no? De la educación. Nosotros tenemos que buscar cosas diferentes porque somos distintos, o sea, no podemos negarlo, ¿no? Gracias a López Obrador hemos llegado a la emancipación intelectual, espiritual. Así que tenemos que plasmarlo en nuestro sistema educativo también.
Ay, ay, ay. Jera, por cierto, no, estamos haciendo en vivos con Miguel Salinas cada viernes usualmente al mediodía, tiempo del centro de Estados Unidos, de México, ahorita que están coordinados los horarios en ambos países. YouTube no te lo recomienda, me imagino que ha de ser porque pues no le estamos echando flores al aparato gubernamental aquí americano y a la agenda que acaba en el 2030 y ese tipo de cosas, pero anótalo en el calendario y cualquier actualización, por cierto, lo ponemos en el canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram para la gente que esté interesada, donde obviamente compartimos notas de información, hay rosarios, muchas otras cosas más. Aquí lo tengo en Telegram. Aquí está. Reconquista Network, mi querido Mojera. Ahí está. Sí, fíjate que qué interesante lo que estamos viendo ahí. Ojalá, a lo mejor hay sorpresas, ¿verdad? Con lo de Beatriz y todo, pero bueno, esa es la característica. Ahí, ay, no, es que hay mucho que desmenuzar. Falta de Brady, otro beta, por cierto, Marcelo, pero bueno, esto ya. Es para la gente que nos está viendo, ahorita seguimos siguiente información, Miguel, más con esto cierro. Ese más que beta es betita. Bueno, entonces, para que los que nos están viendo el perfil político actual y la crisis de masculina que enfrentamos, es prácticamente una de esas características. Son personas que no tienen un criterio propio, que no tienen incluso a veces las agallas para establecer su opinión y defenderla, independientemente si sea certero o no. Y los ves en cargos de poder. Por eso son manipulables, precisamente, y por eso el sistema, la agenda global, el Foro Económico Mundial, como quieres decir, los tiene bajo el poder, que son personas que no pueden poner un alto, o sea, no les pueden responder. Entonces, eso es importante. Hay que tomar nota de eso porque a nivel individual, Miguel, nosotros, pues somos evidentemente los jefes de familia, los encargados, los responsables, que le tenemos que dar cuentas a Dios de las bendiciones que nos dio. O sea, dice Dios, te dio una esposa, te dio hijos, si tienes el privilegio, recursos, y cómo los utilizaste para la gloria de Él. Entonces, no podemos escudarnos y decir, no, pues es que mi señora, así como Hillary Clinton y Bill, o sea, no, simplemente no funciona así. Entonces, no hay que emular ese tipo de malas actitudes que vemos en los políticos modernos. Hay que entender nuestro rol como caballeros que somos y tener valentía a afrontar ello. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la siguiente información. Así es, bueno, pues bueno, hay mucha información. Fíjate que hablando del asunto que se dio de los narcobloqueos la semana pasada, yo creo que quien se llevó la joya, ¿no? En cuanto a la tontería más grande. Y mira, superar a López Obrador, la verdad es que es un reto. O sea, la verdad es que, no es fácil. Uno piensa que es fácil, ¿no? Pero la verdad es que sí tiene su complicación. Porque... Sí. Yo traigo una competencia con Marcelo Ramírez de Asia TV y vaya que diferimos en criterio, Marcelo y yo, que nos saludó. Y él cree que Alberto Fernández es peor. Le digo, no, la verdad, no es por ser pues no es por hacer los menos, pero se me hace que aquí ganamos con López Obrador. Entonces ahí está la diferencia. Sí, claro. Bueno, pues fíjate que actualmente la alcaldesa o munícipe de Tijuana, que es de Morena, evidentemente, a raíz de toda esta locura que se dio de la quema de Oxxos y todo eso, ¿sabes con qué barbaridad salió esta mujer? No quiero ponerle calificativos, que lo haga el público que hace el favor de verlo. Montserrat, bueno, algo así, ¿no? Creo que sí, no sé ni cómo se llama. Bueno, el asunto es que esta mujer, la alcalde de Tijuana, estaba reunida, pues obviamente, con las autoridades de seguridad en una rueda de prensa y dijo: a los empresarios que deben su cobro de piso, por favor, páguenlo a las fuerzas. O sea, estoy hablando en serio, no estoy hablando de minoría. Wow. ¿No? O sea, les dijo que le pagaran a los narcotraficantes, si es que le debían, por favor, páguenles para que no atenten contra la ciudadanía. O sea, imagínate lo que significa que cuando tu presidente municipal, tu alcalde, te está diciendo que es el encargado de la seguridad de tu municipio y te está diciendo, no, ¿sabes qué? Por favor, ve y paga la extorsión que te están cobrando, pues para que no haya desmanes aquí sociales que afectan mi imagen porque yo me quiero candidatear a la gubernatura. Bueno, pero ya como parte de esta cuestión medio absurda, ¿no? Que estamos viendo en la cuarta transformación, pues resulta que Mario Delgado
el ex gobernador de Baja California, que también de apellido Bonilla, también de Morena, que quiso ampliar su gobierno, ya sabes, pues salió evidentemente a criticar semejante estupidez de esta mujer. Y quien salió a criticar a Bonilla, pues fue precisamente el actual dirigente de Morena, ¿no? Así que imagínate, Mario Delgado, o sea, todo esto es pleito interno de Morena, o sea, no estamos hablando de que es la oposición, o que eres tú, o que soy yo que lo estamos criticando, no. Es gente interna de Morena. Y Bonilla además dijo que había un arreglo entre la alcalde de Tijuana con el cártel Jalisco Nueva Generación y que por eso había venido pues una reacción del cártel de Sinaloa como en represalia. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Sí, ahí está. O sea, esta es la nota precisamente, Miguel, la que estabas mencionando. Exactamente, ahí la tenemos. Muy bien. Así que bueno. Ahora, vamos a tocar el tema de la educación, porque es muy importante. Esto se dio a conocer esta semana. Y supuestamente es con la intención, es un programa para renovar totalmente pues el contenido educativo a nivel de educación primaria y secundaria. Esto los expertos creen, y esperemos que así sea, que no se va a alcanzar a implementar porque va a llevar tiempo en capacitar a los profesores y todo esto. Por lo tanto, calculan que simplemente van a quedar en una intención, no dijéramos buenas intenciones porque no tiene nada de bueno, pero en intención, y que no se va a alcanzar a concretar, a menos que repita el gobierno de Morena en el 2024, y entonces sí, pues este programa que nos resulta pues bastante estrambótico, pues sí se podría llevar a cabo. Bueno, pues en este programa de educación, ya te dije que nosotros en México pues queremos ser distintos, ¿no?, al resto de la educación a nivel mundial. Mira, durante pues miles de años los niños han aprendido cosas así pues muy básicas, así ya muy choteadas, ¿no?, como matemáticas o la lengua, ¿no?, de cada país, ¿no? En el caso de México pues el español, o han aprendido historia, ciencia, tecnología, cosas que ya están superadas, ¿no? La verdad, o sea, ya eso ya quedó en el pasado. Nosotros aquí en la Cuarta Transformación necesitamos un cambio de mentalidad y por lo tanto tenemos que retomar nuestra educación autóctona, ¿no? Entonces, este programa educativo va a omitir las matemáticas, el español, las ciencias y cualquier referencia pues al conocimiento universal, con la idea de enseñarle a los niños que el globalismo pues es muy malo, ¿no? Porque nos van a utilizar como una pieza de una maquinaria de explotación. Y a los niños se les va, en lugar de enseñarles ciencias y pensamiento analítico, pues se les va a enseñar ideología para que aprendan desde niños a aborrecer el trabajo, a aborrecer la explotación, el capitalismo y todo ese tipo de ideas, ¿no?, que tanto mal nos han hecho, ¿no? Entonces se va a centrar el modelo educativo en una visión comunitaria o comunista, ¿no?, donde ya el individuo ya deja de ser el objeto de la educación y se convierte, en lugar del individuo, pues ahora en la comunidad, ¿no? Así que nosotros en México pues vamos a hacer una renovación de la educación a nivel mundial o interplatanario, ¿no? Porque si es que a lo mejor hay otras inteligencias fuera de la Tierra que estén viendo este programa, pues que tengan que sepan, ¿no?, que tenemos un presidente que pues va a modificar el plan de estudios. Y en la secundaria se va a cambiar, por ejemplo, la materia de civismo por la materia de enseñarles a los niños quién hizo las obras de infraestructura y qué partido fue, y preguntarle a los papás por quién votaron. En fin, ya es una educación ya para la democracia, que ya no va a existir, pero que es importante que sepan que existe, aunque no se practica. Y que además aprendan, pues como en Corea del Norte, que nuestro líder supremo pues es el Superman, ¿no? Aquí exactamente, ¿no? O sea, que es el hacedor de todos los milagros. ¿Y quién hizo el Ángel de la Independencia? Pues López Obrador. ¿Y quién hizo el Palacio de Bellas Artes? Pues López Obrador, con chicles masticados ahí lo hizo. ¿Y quién hizo? O sea, todo lo hizo él. Y que sepan, pues ahora sí, que quién fundó y refundó y recontrafundó nuestro país, ¿no? Sí. Ay, mi México. No te acabes, hombre, como material, Chihuahua.
Bueno, esto que parece de veras, por eso a veces piensa la gente que este es un programa de comedia política, pues no, estamos hablando de la realidad. Yo sé que mucha gente en Estados Unidos ha de creer que nosotros escribimos guiones así de stand-up, ¿no? Y que estamos aquí contando chistes. No, estamos relatando la realidad en México, que parece más un chiste, ¿no? Pero es la realidad. Uno no, a veces uno dice, no, pero no puede ser esto, ¿no? O sea, nosotros ya estamos en Alicia, en el País de las Maravillas, viendo monstruos y cosas raras ahí, cartas que hablan y gatos con botas y cosas. Bueno, no, aquí estamos viendo un país de la irrealidad, ¿no? Una realidad totalmente alucinada, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. No me acuerdo quién fue la figura política mexicana que dijo, en México, si Caín no mata a Abel, Abel viene matando a Caín. O sea, ese es el país. No me acuerdo. Si alguien en el chat sabe, me lo pongan por favor en el chat o en los comentarios. Es más, los del boletín cuando regresen en vivo, pónganlo y me recuerden por quién fue el que dijo esa frase. Es porque no recuerdo dónde lo había leído hace mucho. Ya hace más de 10, 15 años. Pero bueno. Bueno, pues el único testigo que había del asesinato de Abel, pues era Chabelo. Sé que habrá que preguntarle a él. O Bartlett. Bueno, Miguel. Oye, dos temas rápidos. Se ha hecho muy... esta semana también tuvo mucha notoriedad una red de extorsión, porque además tiene que ver con lo que ya estuvimos tratando. Sí. De una serie de aplicaciones que se conocen como montadeudas. Yo ni siquiera había escuchado ese término, pero el asunto es que son aplicaciones que tú puedes tener acceso a través de tu celular, donde te ofrecen créditos inmediatos, o sea, para gente que saben que ahorita está pasando una situación bastante difícil y te ofrecen créditos desde 5,000, no sé, 3,000, 10,000, 20,000 pesos, pero te cobran unos intereses exorbitantes y como condición para darte el crédito te piden claves de acceso a tu celular. Y entonces a partir de ahí se convierte en un infierno porque tienen acceso a tus redes sociales y te empiezan a extorsionar a través de las redes sociales, quemándote con tus contactos y tus conocidos diciendo, no, pues no quieres pagar, te doy 20 minutos para que me entregues tanto dinero, si no te voy a quemar en las redes sociales, en fin, o voy a exhibir tus fotos, o sea, todo lo que tú te imagines que puede prestarse como extorsión. Eso es un asunto que acaba de estallar, yo no lo conocía, lo vi apenas esta semana, se hizo muy notorio porque además se detuvo supuestamente una de las células que operaban desde la Ciudad de México, pero resulta que la sede, porque además la cantidad el volumen de infraestructura que ellos manejaban era increíble. Ellos estaban manejando alrededor de 20,000 números telefónicos. Y yo fíjate que en estas últimas semanas había estado recibiendo una cantidad exorbitante de llamadas de números desconocidos que obviamente yo no contesto. Y yo a muchos de mis contactos les he dicho, incluso gente que nos quiere comprar pasta, yo digo, yo por seguridad hace mucho tiempo no contesto llamadas telefónicas de números desconocidos. Si me quieren contactar, mándenme un WhatsApp y me dicen, soy fulana de tal, quiero tal cosa, y yo los contacto vía WhatsApp, pero por teléfono yo hace mucho que no contesto llamadas. Bueno, entonces yo tengo una cantidad, yo creo que de más de 300 o 400 llamadas en los últimos meses de números desconocidos. Bueno, quién sabe si uno de estos o muchos de estos sean de estas operaciones. Bueno, a lo que voy es que imagínate que tenían alrededor de 20,000 números diferentes, es decir, 20,000 chips de teléfono para estar haciendo estas extorsiones. ¿Sabes dónde estaba el centro operativo de estas bandas? Porque parece que son varias y no estaban en México, estaban en China. ¿En serio? Para acabar de molar. Esto es lo que se acaba de hacer público con la detención de esta banda o de las que haya, pero esta fue la primera que se detuvo en la Ciudad de México y salió en la investigación que de donde les proveían tanto los chips, teléfonos y toda esta infraestructura que ellos ocupaban era desde China. Imagínate de lo que estamos hablando. O sea, China como la sede mundial del terrorismo en todos los sentidos y financiando, ¿no?, este tipo de trampas y de acciones ilegales. Ya sabemos que China también está, como lo habíamos mencionado al principio,
parece que detrás de todo este intento también de desestabilizar a México con la idea de entregarlo al terrorismo para de ahí ellos obtener pues una ventaja política. Otro dato importante que yo te quiero comentar es que la plataforma Artículo 19, que es esta asociación internacional de periodismo, no sé si la conoces, imagino que sí, acaba de hacer público que en México la mayoría de los ataques a los periodistas provienen del gobierno. Esto es algo que, bueno, pues no es que sea la primera vez que se presenta, pero cuando menos es la primera vez que se puede documentar, porque los periodistas que han sido muy atacados, muchos han sido pues por células del narcotráfico, ¿no? Que han visto afectados sus intereses porque son evidenciados en reportajes o en información que se hace pública. Pero ahora tenemos que es el gobierno el principal ente de donde provienen los ataques a la prensa en México. Imagínate lo que estamos hablando. No, a esas alturas. Oye, antes de que se me pase, es importante mencionar esta nota, Miguel, no promuevo nada, sino porque pues es público. Lo hablamos tú y yo, desafortunadamente salió esto en el área de la iglesia. El cardenal Norberto Rivera pues está en la mira, no se ha comprobado nada, pero pues no pinta bien, según algunos datos. Esperemos que esto se esclarezca. En México, obviamente, pues la persona de más alta influencia y jerarquía, o por mucho tiempo la fue, a lo mejor ya no ahorita, pero pues está viendo también problemas por el lado de la iglesia en México. O sea, si creíamos que nada más era de un lado del gobierno, pues desafortunadamente esto se está expandiendo en todos los sectores de la sociedad, Miguel. No sé si ha escuchado algo al respecto, o si la iglesia ha emitido algún comunicado, o se sabe algo, ¿no? Bueno, que yo sepa, no. Esto ha sido una defensa que solamente ha ejercido el cardenal Rivera en una carta que mandó, me parece que a periódico Reforma, es lo único que se ha dicho. Él deslindándose, por supuesto. Él reconoce que sí conoce a este empresario que están implicando, pero dice que él no tiene nada que ver si él hizo o no hizo cosas indebidas. El cardenal Rivera siempre pues, fue muy cuestionado por el tipo de amistades que tenía, muy poderosas, muy ricas, muy cercanas al poder. Pues yo sinceramente no podría decirte si es culpable o inocente, ¿no? Yo no tendría elementos para culparlo ni para exculparlo tampoco. Sí. Pero fíjate que en el artículo que tú me hiciste favor de compartirme, o por ahí lo vi, no me acuerdo, se menciona que el FBI y las agencias de inteligencia norteamericano de investigación ya lo tenían en la mira desde hace tiempo. Sí. Era un target, ¿no? Según lo mencionan así. Sí. Un objetivo. Yo me imagino, esto ya es especulación mía, o sea, no, eso no viene en la nota, pero imagino que a él lo tienen más o menos en la mira desde los principios de los años 80. ¿Por qué? Porque cuando él era obispo de Tehuacán, Puebla, que fue su primer grado de jerarquía que ocupó en la iglesia, por ahí del 80, en la primera parte de los 80, parece que encubrió a uno o algunos sacerdotes que tuvieron problemas de abuso sexual contra niños y los mandó recomendados a la diócesis de Los Ángeles y allá siguieron como depredadores sexuales. No es cierto. Y esos sacerdotes acabaron, me parece que en la cárcel. Bueno, pues el obispo que los mandó y que además el arzobispo de Los Ángeles, cuando este escándalo estalló, que fue hace ya varios años, le recriminó a Norberto Rivera que no lo hubiera advertido que este sacerdote había tenido problemas de depredación sexual. Pues yo me imagino que por ahí viene este asunto que desde entonces lo traen en la lupa, me imagino, o sea, es especulación porque no tengo elementos, pero sí sé que pues quedó mal, cuando menos muy mal parado el nombre de Norberto Rivera allá por haber encubierto y además haber protegido y enviado a territorio norteamericano a un depredador sexual que siguió haciendo de las suyas allá, ¿no? ¿Te acordarás de todo ese caso? Sí, evidentemente. Híjole, mucho hay que hablar. Ay, no me lo vas a creer también. Híjole, a ver si encuentro la nota de bolita antes de despedirnos, Miguel, porque se me hace que esto es Estados Unidos, pero se me hace que le vas a llevar sabor tú también ahí en México, nomás para que veas a veces lo que se anda barajando por estos rumbos. Espérame, aquí lo encuentro. Ya lo había comentado, por cierto, y con Patricio, pero
está viendo, hubo una publicación, no sé si la has escuchado, que se llama The Atlantic, el Atlántico, por decirlo en inglés. Es una publicación obviamente liberal, como la mayoría aquí en los Estados Unidos, supuestamente de prestigio, pero no lo es. Y sacó una nota donde critica, o asocia, mejor dicho, al menos de entender, que el nacionalismo, digámoslo así, cristiano, está asociado con el catolicismo extremo, y entre una de las características del catolicismo extremo pues menciona por encimita o alude que es el rosario, y lo asocia con patrones, digamos, extremistas como tener afines hacia la aportación de armas, prácticamente lo que es un conservador. Y dice a estas personas que hablan mucho de que Deus vult, o sea, que Dios lo pide y todo, son muy allegadas a las armas, y también los caracteriza también por traer sus rosarios, y que los ponen en sus teorías conspiranoicas y que no sé qué, según el artículo, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en Atlantic. Esta es la portada para la gente que lo quiera ver. Están ahí que usurpando el rosario y no sé qué. Está poniendo interesante la nota. Me llama la atención. Evidentemente, incluso los protestantes han salido a la defensa de los católicos aquí en los Estados Unidos, para que te des una idea de cómo está el clima político aquí en este país. Pero bueno, déjame terminar con este asunto, ya que lo estás mencionando, de la persecución religiosa. Sabemos cómo está la situación en Nicaragua, con este obispo que tienen detenido, sí, ya formalmente detenido, con otros, me parece que 6 o 5 sacerdotes y 6 laicos. Los han tenido detenidos 15 días sin que tengan acceso a agua, a comida, medicinas y objetos de higiene personal, ¿no? Claro. Productos, de higiene personal. Entonces, ellos están resistiendo, pues literalmente están en un estado de persecución completa de parte del gobierno de Daniel Ortega, ¿no? Y resulta que hace un mes, a mediados de julio, cuando el canciller de Nicaragua recibió las cartas de presentación del embajador mexicano que se fue a presentar con él, menciona que había muchísimas similitudes y cercanía y parecido entre el régimen de Daniel Ortega con el de López Obrador. Nada más para que le vayamos tentando el agua a los camotes de hacia dónde vamos, y que esta persecución, y que además lo que pasó con los jesuitas que asesinaron en la Sierra Tarahumara, sí, seguramente que no va a ser el único caso y va a venir una persecución religiosa, dado que, pues es parte de lo que ellos consideran sus enemigos ideológicos, históricos. Ya sabemos que la 4T aborrece todo lo que tenga que ver con la religión, ¿no? Específicamente pues, con la católica, ¿no? Entonces, sí, no sé hasta dónde vamos a parar con esto, pero estamos en una situación de guerra espiritual. Nosotros aquí siempre lo hemos dicho en el programa. Sí. Nosotros hablamos de la proyección en la realidad que tiene esta guerra espiritual, de la cual no vemos, pero que sabemos y somos partícipes, y que se refleja, sí, simplemente es el reflejo lo que nosotros estamos informando, pero la guerra espiritual real no está en este plano, sino está fuera de nuestros sentidos, pero lo podemos entender y además ser parte de ello. Y esta parte de esta guerra espiritual, pues el rosario efectivamente es no es un arma de destrucción, será un arma de construcción, una herramienta más que un arma, una herramienta de construcción. Para sí, ellos, evidentemente, los enemigos de la fe, pues claro que el rosario es un arma de destrucción que ellos quisieran acabar, ¿no? O sea, la consideran como algo muy peligroso, lo cual creo que a la gente que no tenga esta devoción, pues sería bueno que lo pensara 2 veces para que pudiera empezar a hacerlo, o más bien que no lo pensara 2 veces, sino que lo empezara a hacer, y que vieran el poder que hay, y por eso le tienen tanto miedo, ¿no? Tú dijiste una palabra clave, estamos en una guerra espiritual que obviamente no es nada nuevo, lo sabemos, pero, y sobre todo para los caballeros, esto no es un debatible, o sea, es una realidad, es como, no lo puedes cambiar, es como quejarse de que hace calor en el verano o hace frío en el invierno, son las realidades de las cosas. Entonces estamos en una guerra espiritual. Nosotros, al menos los hombres de edad mediana, o sea, de nuestra edad un poquillo más grandes,
pues ya estamos al frente de esta guerra, nos guste o no, una vez más, no es debatible, ya nos toca estar al frente, ya no, ahora nosotros tenemos que cuidar a los más vulnerables o a los más jóvenes, a los más viejos, en nuestra responsabilidad, ya nos toca ser generales en esta guerra espiritual y tenemos que actuar como tal. Los soldados son nuestros hijos que tenemos que entrenar, entonces eso es la realidad que estamos enfrentando y cuando lo entendamos y lo aceptamos como tal, podemos empezar a ver avances, pero hasta que nosotros los caballeros de nuestro perfil, por decirlo de la edad, entendamos eso, ya no somos soldados, es como los coaches, ya nosotros no podemos ir a jugar y meter goles, o sea, son los jugadores, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el timón de un equipo. Bueno, acá espiritualmente hablando, somos los generales, el comandante supremo es Cristo, evidentemente, y a él tenemos que dar respuestas sobre lo que nos ha otorgado en esta tierra. Y curiosamente, Rosario, entre otras cosas, un espíritu de mansedumbre, amor por el prójimo, las virtudes teológicas, pues son parte de nuestra labor y es la estrategia que uno tiene que hacer como general, porque eso se dedican los generales a hacer estrategias, porque al final de cuentas las batallas las hacen los soldados. Entonces tenemos que hacer estrategias para que nuestros hijos puedan librar una batalla espiritual de una buena manera y obviamente puedan pasar la batuta espiritual. Pero bueno, ahí quedó, Miguel. Nos despedimos. Quiero recordarle a las personas que gracias por todos los comentarios y apoyos. No se les olvide, hablando de apoyo, comprar la pasta dental si estás en México, Miguel. Apoyen las iniciativas privadas, sobre todo católicas. Échenos la mano y compartan por favor este video. Si nos están viendo el boletín ya después del castigo, les mando un abrazo. Por favor, les encargo la cita que mencioné sobre Caín y Abel. No sé quién la dijo. Ahí lo espero en los comentarios. Les mando un abrazo también. Y sin más ni más, pues si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes, Miguel. Dios mediante, así será, querido Luis. Y esperemos ya para entonces ya tener descastigado nuestro canal y pues ya poder estar compartiendo este material con todos ustedes. Ahí está. Bueno, a nombre de Miguel y el boletín se despide un servidor deseándoles que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la próxima y lo más importante es que viva Cristo Rey. Que viva.